Muy bien, pues bienvenidos a este nuevo video que estamos preparando para platicar ahora con lo relacionado con el movimiento parabólico. Y pues este es un tema que vamos a revisar en estos días y pues vamos a trabajar con él. Como les platiqué la vez pasada que estuvimos conectados, pues vamos a trabajar con este software que es de matemática. Yo tengo la versión 11.2. Creo que la última versión que está ofreciendo la universidad es la 12 punto y fracción. Pero bueno, funciona prácticamente de la misma manera. Y pues bueno, vamos a platicar acerca del movimiento parabólico. El movimiento parabólico en realidad es un movimiento que se estudia desde los primeros años en donde tiene inicio la física. Galileo Galilei es uno de los primeros que comienza a estudiar este tipo de cosas de los movimientos, y de ahí se desarrolla un área que se conoce como la balística. Y evidentemente pues esto lleva a tratar de entender el comportamiento del movimiento en dos dimensiones, y principalmente cuando el objeto que se está trasladando en el espacio se encuentra dentro o inmerso de un campo. En este caso, el movimiento parabólico más estandarizado, pues es obviamente aquel movimiento que ocurre dentro de un campo gravitacional, y esto lo vemos nosotros muy claramente cuando lanzamos una piedra. Al lanzar una piedra, una pelota o cualquier objeto, la trayectoria que sigue el objeto es una trayectoria completamente parabólica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el campo gravitacional está actuando siempre en la dirección vertical. Nosotros imprimimos una cierta velocidad con un cierto ángulo, y al salir el mismo campo que está actuando en la dirección vertical, pues evidentemente lo que va a hacer es irlo frenando hasta que alcanza una altura máxima. A partir de ahí ya no sigue creciendo su altura, y desde ese punto en adelante en el movimiento, porque contiene todavía una velocidad horizontal, esa velocidad horizontal le permitirá venir en un movimiento de bajada, y evidentemente se completa pues lo que se conoce como la parábola, ¿verdad? Bien, actualmente esto se estudia mucho, pues como les decía, en balística para las personas que se dedican pues a las guerras, lanzamiento de bombas, proyectiles, todo este tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, también tiene un estudio interesante en todos los deportes pues, de pelota, ¿no? En el caso del básquetbol, por ejemplo, sería el deporte más inmediato, pues el hecho de lanzar la pelota para que la pelota pueda encestar en la canasta, pues evidentemente es un movimiento parabólico, ¿verdad? Para que pueda caer dentro de la canasta la pelota tiene que venir con un tiro parabólico. Y entonces esto es lo maravilloso de nuestro cerebro, que en algún momento los deportistas, digo, no resuelven las ecuaciones matemáticamente, pero sí saben qué velocidad imprimir, con qué ángulo aventarlo aproximadamente, y más o menos miden tanto la distancia horizontal como la distancia vertical en donde se encuentra el objetivo, de tal forma que puedan asentar pues la pelota, ¿verdad? Bien, de lo que hemos estudiado nosotros anteriormente, pues estudiamos dos clases de movimientos, ¿no? En el movimiento parabólico se llevan a cabo dos clases de movimiento: el movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a leer lo que dice aquí. El movimiento rectilíneo uniforme es aquel que ocurre cuando la velocidad es constante, ¿sí? Por lo tanto, al no haber cambios en la velocidad para todo el tiempo, lo que se expresa como delta de B igual a cero. Esto implicaría que la velocidad es constante. También esto implica que la aceleración debe de ser nula. La aceleración sería cero, ¿verdad? Entonces las ecuaciones que describen este movimiento pues son las siguientes, ¿no? Para una sola dimensión tendremos que la x final es igual a la x inicial más la velocidad inicial por el tiempo. Esta es nuestra primera ecuación, que es la ecuación de la velocidad, perdón, de la posición. Y la ecuación de la velocidad, si se dan cuenta, aquí no aparece el término de aceleración. ¿Por qué? Porque el movimiento es un movimiento rectilíneo
La velocidad inicial, pues simplemente es igual a la velocidad final, ¿no? Este término de ser velocidad final. Perdón. Tenemos aquí nuestras dos ecuaciones. Matemáticamente, fíjense en matemática, vamos a escribir nuestra expresión de la siguiente manera. De hecho, x final es una función del tiempo. Como es una función del tiempo, nosotros escribimos a x final y le ponemos un corchete y le ponemos t y el guioncito que aparece aquí, el guión bajo, quiere decir que esto ya va a ser una función del tiempo y cerramos el corchete. Y entonces x0 es un parámetro constante. Acuérdense que esto depende de la posición inicial que pueda tener la partícula, ¿no? Y B0 es otro parámetro constante, es la velocidad inicial, esa la tiene en un inicio, esa nos permite para predecir cuánto deben ser las velocidades o las posiciones finales, pero la dependencia en el tiempo pues la tenemos aquí. Si ustedes pueden observar esto, aquí evidentemente aparece en un color verde y entonces que es el mismo color que aparece acá, por lo tanto yo estoy indicando que esto debe ser una velocidad, ¿no? Entonces, fíjense, como este movimiento es un movimiento rectilíneo uniforme y esta es la ecuación de la posición, pues es claro que esto me tiene que dar una recta, ¿verdad? Cuando yo grafico, fíjense aquí ya tengo graficada mi expresión, ¿sí? Al graficar aquí mi expresión, simplemente ejecuto con Shift Enter. Voy a, voy a ejecutar esta primera opción y entonces ya queda ejecutada, ya tengo yo definida mi función. Ahora ejecuto mi gráfica y entonces me presenta esta gráfica, ¿verdad? Fíjense, esta gráfica que tiene de característica tiene una posición inicial a 1, posición inicial a 1, posición inicial a 1. Las tres tienen posición inicial a 1. Si nosotros cambiamos aquí la posición, por ejemplo, y le ponemos 0, pues entonces evidentemente ¿qué pasó? La primera gráfica que era el azul y ahora ya comienza a partir del 0. Si yo le cambio aquí y le pongo 2, ¿sí? Entonces cuando yo ejecuto esto, pues ahora quiere decir que mi gráfica verde es la tercera que tiene una velocidad de 0.6. Bien, entonces aquí tengo los dos parámetros utilizados, x0 y b0. Entonces cuando yo hago esto, pues aquí tengo la solución de esta ecuación, o la gráfica, más que la solución, la gráfica de esta ecuación, y me está diciendo, ¿no? Que al tiempo t igual a 5, por ejemplo, pues yo andaría por aquí por 0. Y cacho, ¿no? Para la segunda gráfica, que tiene una posición inicial de 1 y una velocidad de 0.3, pues entonces al tiempo t igual a 5, pues yo andaría por arriba del 2 punto y fracción, ¿no? Al tiempo t igual a 5, para el caso de la tercera gráfica, que tiene una velocidad de 0.6, pues evidentemente yo tendría una posición final de 5 aproximadamente, ¿no? Entonces, puedo jugar aquí también con los distintos valores de la velocidad. Fíjense, si ya le pongo una velocidad de 1.6, pues evidentemente la pendiente de la gráfica ya se hizo más pronunciada, ¿verdad? Si le ponemos una pendiente de 10, por ejemplo, ¿sí? Pues evidentemente ya estas de aquí ya se quedaron abajo. Y fíjense, el tiempo t igual a 5, pues obviamente yo ya tengo una posición de 50, ¿no? Muy bien, entonces esto es relacionado con el movimiento rectilíneo uniforme y esta pues prácticamente es la única ecuación que tenemos en el caso del movimiento rectilíneo uniforme, porque la otra ecuación pues no nos dice nada. La otra ecuación, la única información que nos está proporcionando es justamente que vale cero, ¿verdad? La aceleración, porque la velocidad es constante. Muy bien, entonces fíjense aquí, evaluamos otras expresiones con otros valores que son los que estuvimos jugando y entonces aquí podemos ponerle valores pues obviamente distintos a la velocidad, ¿no? Estamos graficando la misma expresión y fíjense cuando tenemos 10 como la escala cambia, ¿verdad? Entonces al tiempo t5 como tengo una velocidad superior, pues entonces las tres gráficas ya se movieron y obviamente los valores posibles pues aumentaron en un orden de magnitud. Muy bien, entonces pues esto es lo que hemos aprendido acerca del movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? En el caso del movimiento uniformemente acelerado, pues entonces nuestra ecuación cambia. Nuestra ecuación ahora se le agrega el término de la aceleración
y entonces el término de la aceleración pues tiene que ver con un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, que sería la segunda ecuación de la cinemática que platicamos en aquella ocasión. Y obviamente para el caso de la velocidad final, ¿sí? Lo que tendríamos es que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más el término de aceleración. Ahora sí, esta expresión 4 sí tiene sentido y tiene oportunidad de ser graficada, ¿no? Muy bien. Dice, desde luego las condiciones iniciales, así como la aceleración, pueden ser tanto positivas como negativas, lo cual implica que esto dependerá exclusivamente del sistema de referencia. Esto es importante. Uno impone el sistema de referencia, ¿sí? Es por eso que es arbitrario, ¿sí? Pero una vez fijado, no se debe mover. No debemos mover el sistema de referencia una vez que ya lo hemos fijado, ¿no? Entonces, para el caso en que una partícula se desplace en el campo gravitatorio terrestre, por ejemplo, cerca de la superficie de la Tierra, lo que dependerá del lanzamiento de un balón de básquet, lo que representará, perdón, el lanzamiento de un balón de básquetbol que pretende ser encestado dentro del aro de en un partido, las ecuaciones en la dirección vertical sí van a cambiar. La ecuación en la dirección que sigue el campo de fuerza se puede asociar con la dirección Y. Y si nuestro sistema de referencia indica que hacia arriba son las distancias positivas y hacia abajo las distancias negativas, esto es por simple convención, entonces tendremos que considerar un cambio en las ecuaciones 3 y 4, el cual se sugiere como sigue. Aquí, para que vean ustedes la diferencia entre esta ecuación y esta ecuación, fíjense que aquí hay signos que son signos positivos. Todos estos signos los hemos manejado como signos positivos porque hemos supuesto que el movimiento se mueve en la dirección hacia la derecha o hacia arriba, ¿sí? Y que evidentemente la aceleración va aumentando en la misma dirección, la velocidad y en la misma dirección en la que estamos midiendo las posiciones. Sin embargo, para este caso, nosotros ahora vamos a suponer que hacia arriba es positivo, hacia abajo es negativo, y por lo tanto, como hacia abajo es negativo, el término de aceleración, que ahora lo vamos a cambiar, ya no va a ser cualquier aceleración, sino que ahora la aceleración va a tener el valor de la gravedad, y el valor de la gravedad es de 9.81, entonces ahora le vamos a asignar a la ecuación un signo negativo. Ahora, esta velocidad y esta posición pueden ser positivas o negativas, dependiendo del sistema de referencia, dependiendo en dónde inicia el movimiento, sería mi posición inicial, en dónde, con qué velocidad inicia el movimiento. No es lo mismo que yo aviente la piedra hacia arriba o que la aviente hacia abajo. Esto depende, pues entonces, evidentemente, de cómo va a ser esta velocidad. Entonces aquí, pues estos signos van a tener que ir variando, van a tener que ir cambiando, ¿no? Entonces, Y0 es la posición inicial, B0 es la velocidad inicial, y los signos que nosotros asignamos aquí dependen exclusivamente del sistema de referencia. Muy bien, la expresión escrita en matemática para poderla ejecutar, pues entonces fíjense cómo la escribimos. Escribimos que y final, que es una función del tiempo, es 2 puntos igual. Aquí lo que estamos haciendo con esto es la asignación que tenemos para la posición final, y es la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y la velocidad final como función del tiempo es igual a la velocidad inicial en la dirección Y. Vamos a hacer aquí una distinción que es la velocidad en la dirección Y, porque tendremos que hacer una distinción con la velocidad inicial en la dirección X. Vamos a tener dos velocidades, ¿correcto? Menos la gravedad por el tiempo. Entonces, pues esta gravedad por el tiempo, pues es el término que aparece acá. Entonces, de esta manera yo tengo ya ejecutadas mis valores para la posición final en Y y para la velocidad final en Y. Y ahora pues simplemente lo que hago es graficarlas ahora con una posición inicial de 0, una posición, aquí le voy a cambiar para que vean cómo depende del sistema de referencia. La Y inicial depende de empieza en 1, la velocidad inicial es de 12 metros sobre segundo, en este caso la posición inicial vale 2 y aquí la velocidad vale 3. La gravedad en todos casos vale 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y entonces vamos a ejecutar este asunto, ¿verdad? Entonces, fíjense, la escala está muy grande, ¿sí? Aunque yo haga un poquito más grande la gráfica, ¿sí?
la escala no se ve, pero podemos nosotros aquí darle una instrucción a la gráfica para poder visualizar. Quiero visualizar aquí un zoom para que vean cómo en este caso bueno, lo que puedo hacer es cambiarle una posición inicial de -10 para que vean cómo este, se desplaza. Aquí ya vimos cómo hay un desplazamiento. Lo puedo hacer más grande, lo voy a poner por el tipo de escala que tengo. ¿Sí? La escala la tengo fíjense, está en 150. Entonces aquí la voy a poner. Ahí está. ¿Sí? Fíjense, ya le puse una posición inicial de -10, -100. Y entonces a partir de aquí está iniciando el movimiento. ¿Sí? Le voy a aumentar un poquito la velocidad, ¿sí? Para que vean cómo la trayectoria comienza pues a hacerse pues bonita, ¿verdad? Esta que tengo aquí, tengo una velocidad de 4, la azul debe ser la de 4 porque está partiendo a partir del 0. Esta de acá la vamos a poner que comience en 50, su posición inicial es 50, y entonces fíjense cómo actúa la posición inicial, ¿sí? En este caso aquí está actuando la posición inicial, ¿sí? Entonces, este es cómo funciona el movimiento en la dirección Y. Aquí lo que tengo yo es, evidentemente, lo único que estoy haciendo es graficar esta ecuación, la ecuación para la posición. Entonces tengo la Y final y tengo cómo se está moviendo en el tiempo. Si yo quiero saber cuánto va la Y final a los 6 segundos, a los 4 segundos, a los 3 segundos, entonces pues yo aquí con la gráfica yo ya puedo saber que simplemente me subo hasta la gráfica y ya sé cuánto debe saber lo que yo tengo. La ventaja de de esta expresión es que yo también la puedo evaluar, ¿sí? Porque si yo, fíjense, si yo evalúo esta expresión, ¿sí? Aquí, y yo digo, bueno, yo quiero saber cuánto va la Y final a los 6 segundos, ¿sí? Entonces, bueno, aquí el asunto es que, oh, aquí el asunto tiene que ver con que los parámetros yo solamente los estoy trabajando aquí. Entonces tendría yo que tomarme esta parte para poder ver cuánto vale eso, ¿verdad? Entonces, y entonces ahora sí, podemos decir que me lo evalúe a los 6 segundos, ¿no? Y entonces fíjense, a los 6 segundos, que es lo que tengo, ya le estoy dando los parámetros, ¿no? Con la Y0, la B0Y, G de 9.81 vale menos 151.98 esta expresión. A los 6 segundos, el valor que yo tengo aquí es de menos 151.98. Si yo quiero evaluar la segunda ecuación, la que parte a partir de 100, pues simplemente vamos a cambiar la velocidad por la velocidad que tenemos aquí, 22.3, y la posición inicial de menos 100. ¿Sí? Y cuando hago eso, fíjense como ya me dio un valor distinto, me dio un valor de menos 142, está ligeramente arriba, 142.78, ¿no? Entonces, evidentemente, pues esto coincide correctamente, ¿no? Muy bien, ahora puedo graficar también esta ecuación, que es la ecuación para la velocidad final, ¿sí? Esta ecuación de la velocidad final como velocidad inicial menos g por t, y entonces pues aquí simplemente vamos a evaluar algunas expresiones. Otra vez puedo cambiar con una velocidad de 100, una posición inicial de 10, le puedo poner una velocidad, una posición inicial de negativa, ¿sí? De menos 10, y entonces, aquí no lo puse bien. Perdón, aquí más que la velocidad inicial debería ser la posición inicial, una posición inicial negativa, ¿no? Y entonces fíjense cómo ya se bajó a una velocidad inicial negativa. De hecho, este parámetro de Y0 no está involucrado en la velocidad,
solamente está involucrado el parámetro de Y0 en la posición. Entonces, incluso lo podríamos tumbar de aquí, ¿no? Pero entonces, fíjense, si yo voy cambiando aquí mi velocidad a una velocidad, vamos a ponerla de 40 para que se baje hasta acá, ¿sí? Entonces, le ponemos aquí 40 y entonces fíjense, ya se bajó hasta acá. Obviamente se baja mi escala también, ¿no? Porque tiene que seguir creciendo. Entonces, lo que pueden observar ustedes aquí, pues es que esta expresión, que es la segunda expresión para la velocidad, pues evidentemente es una recta. Esta expresión, que es la expresión para la posición cuando ya tengo aceleración, pues evidentemente es una parábola, ¿sí? Entonces, estas son las distinciones que tenemos que hacer entre el movimiento uniformemente acelerado y el movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, en el caso del tiro parabólico, del movimiento de proyectiles, pues entonces tenemos que hacer una combinación de ambos movimientos. Entonces, la partícula se desplaza en la dirección X en un movimiento rectilíneo uniforme. La partícula se desplaza en la dirección Y en un movimiento uniformemente acelerado, con la distinción de que la aceleración es igual a la gravedad y que va apuntando siempre hacia abajo. Ahora, nosotros estamos eligiendo el sistema de referencia en donde hacia abajo es negativo y hacia arriba es positivo. Entonces ustedes con esta condición, pues entonces nosotros lo que tenemos es 4 ecuaciones que se van a tener que resolver de manera simultánea, ¿sí? Entonces, estas ecuaciones que vamos a resolver de manera simultánea, pues entonces nos van a servir para trabajar en lo que corresponde al tiro parabólico, ¿verdad? Entonces, son la ecuación de la posición para X, en donde tengo que es X0 mi posición inicial, BX0 y el tiempo, multiplicado por el tiempo. La ecuación para la velocidad es la velocidad x al final es igual a la velocidad x al inicio. La ecuación para la posición en y es la y final es igual a la y inicial más la velocidad y inicial por el tiempo menos un medio de g por el tiempo al cuadrado. Y la ecuación para la velocidad en la dirección vertical sería la velocidad y al final es igual a la velocidad y inicial menos g por t. Entonces son mis ecuaciones que yo voy a tener que trabajar. Ahora fíjense, aquí vamos a hacer un poco de álgebra. Estas ecuaciones se presentan aquí, son ecuaciones paramétricas. El parámetro tiempo es el parámetro que me permite, en realidad el tiempo que tarda en alcanzar esta y final es el mismo tiempo que tarda en alcanzar esta x final. El tiempo que tarda en alcanzar esta x final y esta y final es el tiempo que le lleva a alcanzar la velocidad y final. Y la velocidad siempre será constante en la dirección x. Por lo tanto, el parámetro temporal debe evaluarse, digamos, al mismo tiempo aquí. Pero lo que vamos a hacer ahora es quitar el parámetro temporal. Entonces, de la ecuación 7 vamos a despejar el tiempo y la vamos a sustituir en la ecuación 9 para obtener lo que se conoce como la ecuación de la trayectoria. Entonces, despejando de la ecuación 7, este término pasa para acá, me quedaría x final menos x inicial, y este término que está multiplicando al tiempo, ahora lo vamos a hacer que pase dividiendo del otro lado. Del otro lado ya tengo x final menos x inicial, y ahora divido entre la velocidad de x inicial. Entonces ya tengo despejado al tiempo. Ahora, como ya tengo despejado al tiempo, ¿sí? Ahora lo sustituimos en la ecuación 9. Y al sustituirlo aquí en la ecuación 9, entonces me queda y inicial, que es este término, by inicial, que es este término, y en lugar de poner este término del tiempo, pues pongo su resultado, que ya tengo x final menos x inicial entre bx inicial, ¿sí? Y este término. Ahora, menos un medio de g, menos un medio de g, que es el término que aparece aquí. Y ahora, en lugar de tener el tiempo al cuadrado, ponemos el resultado del tiempo, que sería x final menos x inicial entre bx inicial al cuadrado. Entonces, ya sustituimos el tiempo que se despeje de aquí en el tiempo que aparece aquí en la ecuación 9. Ahora lo que tenemos que hacer pues, es simplemente el álgebra, ¿no? Entonces, y0 pasa igual, y aquí me quedaría este término. Este término lo puedo escribir como delta de x, que es el delta de x que aparece aquí. Y entonces este término va a multiplicar al delta de x, pero al mismo tiempo está dividiendo a bx inicial. Entonces simplemente se lo asigno a un cociente porque este cociente de todos modos está multiplicando al delta de x. Bien, después un medio de g, aquí está el un medio de g, y este término
sí, pues no es otra cosa que el delta de x al cuadrado, ahí está el delta de x al cuadrado, y abajo, como va al cuadrado también, me queda bx0 al cuadrado, y entonces ahí ya tengo mi ecuación 13, ¿sí? No tuve que hacer mucha álgebra, ¿verdad? Ahora bien, es claro que by0 corresponde a la componente vertical de la velocidad inicial y que bx0 es la componente horizontal de la velocidad inicial. Entonces, el vector velocidad inicial deberá estar dado de la siguiente forma. Pues el vector velocidad inicial tendría que estar dado efectivamente de la siguiente forma. Este es un vector y al ser vector, pues entonces tendría que estar en negritas para que esta sea su componente en la dirección horizontal y esta su componente en la dirección vertical. Estamos suponiendo que el vector es positivo inicialmente, ¿no? Entonces, ahora, como estas son componentes, pues entonces yo puedo calcularlas a partir de esta expresión, ¿no? Entonces, B0, esta sería la magnitud de la velocidad inicial multiplicada por el coseno del ángulo. Acuérdense que esa es la forma de calcular la componente en coordenadas rectangulares. Y que la velocidad y al inicio sería la magnitud de la velocidad multiplicada por el seno del ángulo, donde teta de cero se conoce como el ángulo de salida. Teta de cero es constante, por eso le tenemos que poner su etiqueta de cero. Es el ángulo de salida que va a proporcionar, evidentemente, el impulso para que la velocidad inicial pueda iniciar su recorrido. Si teta de cero es completamente cero, entonces no es un tiro parabólico porque sería un tiro vertical, perdón, horizontal, completamente horizontal. Sin embargo, podemos lanzar el tiro completamente horizontal, pero si ella está dentro del campo de fuerza que está ejerciendo, que va hacia abajo, ese campo de fuerza, evidentemente ese campo de fuerza lo que va a hacer es deflectarlo, es decir, hacer que se mueva en el tiro parabólico. Muy bien, entonces sustituyendo Bx inicial y By inicial, entonces By inicial va arriba, aquí está, que sería entonces, perdón, aquí me equivoqué, este sería el seno de teta, ¿sí? Y aquí sería el coseno de teta, ¿sí? Porque Bx es la que va abajo, By es la que va arriba, entonces aquí me queda, ¿verdad? Y entonces me queda que esto, me queda la g por la delta de x al cuadrado, que este término multiplica el de arriba, y abajo solamente me quedaba bx0 al cuadrado, y entonces me queda el 2, que aparece aquí, este 2 es el del 1 medio, y en lugar de poner bx0 al cuadrado, pues pongo b al cuadrado, que es esto, coseno de teta 0 al cuadrado. Muy bien, al hacer el cuadrado de esto y al hacer el álgebra, aquí obviamente se cancela la B0, se cancela la B0, me queda seno de teta 0 entre coseno de teta 0, me queda tangente de teta 0, y entonces me queda G por delta de x al cuadrado, que sería 2 veces, abajo, 2 veces B0 cuadrado, porque va elevado al cuadrado, y el coseno de teta 0 también va elevado al cuadrado, y entonces obtengo lo que se conoce como la ecuación de la trayectoria, ¿no? Entonces, bien, como se puede apreciar, la ecuación 18 es una ecuación que relaciona el desplazamiento horizontal, que es este, ¿sí? Con el desplazamiento vertical. Si nosotros pasamos para acá la y0, me quedaría, ¿sí? Una delta de y, que sería el cambio o el desplazamiento en la dirección y. Muy bien, entonces en esta ecuación no aparece el parámetro temporal, claro, pues ya lo quitamos, no lo eliminamos completamente porque el tiempo pues sigue actuando, pero obviamente me entrega esta ecuación una relación en donde explícitamente no está el parámetro temporal y además me da una relación entre la posición X y la posición Y, ¿verdad? Por eso se conoce como la ecuación de la trayectoria. ¿Sí? Asimismo se aprecia que corresponde a una parábola, pues tiene un término independiente, que sería la posición inicial, un término lineal, porque delta de x va en forma lineal, es decir, no está elevado al cuadrado, y un término cuadrático que correspondería a g entre 2 veces 0 cuadrado coseno cuadrado de teta 0, ¿no? Entonces, que es el término que aparece acá. Este término, pues justamente me está dando la curvatura y como yo sé que es negativa, la curvatura va a ser una curva que vaya hacia abajo, ¿verdad? ¿Cómo distinguimos la curvatura?
fácilmente distinguimos la curvatura. Si la curvatura me sonríe, si la curvatura me presenta una sonrisa, entonces es una curvatura positiva. Y si la curvatura me presenta una cara triste, es decir, hacia abajo, entonces quiere decir que es una curvatura negativa, ¿no? Entonces, en realidad este término me está dando una proporción, está haciendo una relación o una razón entre la aceleración y dos veces la rapidez inicial en la dirección x al cuadrado. Entonces, muy bien. Pues esta es la ecuación de la trayectoria, ¿sí? Y pues vamos a ver aquí algunos gráficos de, de esta ecuación, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a proponer una primera ecuación, la trayectoria A. Vamos a considerar que mi posición inicial vale 0, la velocidad inicial es de 100.3, la gravedad 9.81 y teta 0 lo vamos a variar ahorita, ¿no? Entonces teta 0 van a ser 55 grados, 45 grados y 35 grados, ¿sí? Entonces aquí ya escribimos la ecuación de la trayectoria, si ustedes lo están viendo. Ahora y final de P es una función que depende de delta de R, tiene su término independiente, tiene el valor de la tangente de teta 0 y tiene el término cuadrático donde es g sobre 2 veces b0 al cuadrado por el coseno de teta 0 al cuadrado y va el delta de r al cuadrado. Entonces es claro que la dependencia, la alcanzan a observar aquí, aparece en verde. Entonces la dependencia es ahora en delta de r. Entonces, muy bien, ya la ejecutamos y vamos a ver nuestra gráfica, ¿verdad? Y aquí aparecen nuestras gráficas. Todas aparecen a partir de quién? De una posición inicial 0. Todas llevan la misma velocidad inicial de 100.3 metros sobre segundo. Todas están sujetas al mismo campo de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y lo único que estamos haciendo variar en estas ecuaciones es el ángulo. Entonces, la primera ecuación tiene un ángulo de 55, la segunda ecuación tiene un ángulo de 45 y la tercera ecuación tiene un ángulo de 35. Podemos observar aquí algo muy interesante. La ecuación que lleva las líneas amarillas y que tiene el alcance más grande, más largo, ¿sí? La que llega hasta acá es la de 45 grados, ¿sí? ¿Por qué es la de 45 grados? Fíjense, le voy a cambiar ahorita el ángulo. El hecho de que yo tengo aquí pi sobre 180 obedece que la función tangente y coseno que tengo aquí en matemáticas siempre se miden en radianes. Entonces, yo las tengo que meter en radianes, no las tengo que meter en grados. Entonces yo estoy metiendo un ángulo de 55 grados, pero lo tengo que convertir a radianes para que la tangente y el coseno lo sepan ejecutar y me lo hagan correctamente bien. Entonces, por eso aparece aquí la división entre 180 y pi. Lo que estoy haciendo es convertir mi ángulo de 55 grados a radianes. Ok, bien, entonces fíjense, si yo cambio este ángulo de 45 a 55, fíjense lo que pasa, desaparece la amarilla y la amarilla se queda en alguna de las dos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, si yo lo vuelvo a cambiar a 45, sí, sobre 180, entonces aparece nuevamente. Y lo que puedo observar en mi gráfica, ¿sí? Lo que yo puedo observar aquí en mi gráfica es pues algo verdaderamente interesante, ¿verdad? Este punto, fíjense, si yo mido la distancia desde donde es lanzada la partícula hasta donde vuelve a ocupar la posición inicial, este se conoce como el alcance, ahorita vamos a hablar de él. Cuando yo tengo 45 grados, tengo el alcance mayor. Cuando me aumento, fíjense, aumenté a los 45, aumenté 10 grados. ¿Sí? Obviamente esta es la de 55. Y a 35 le resté 10 grados. ¿Sí? Y entonces esta es la de 35. ¿Y qué pasó? Fíjense, las dos tienen el mismo alcance. Si yo me bajo 10 grados de 45 o me subo 10 grados por, 40, por arriba de los 45, las dos van a llegar al mismo alcance y el alcance máximo siempre se va a encontrar a 45 grados. ¿Sí?
Claro que si yo cambio la velocidad, pues evidentemente voy a tener un alcance mayor, ¿sí? Pero manteniendo constante la velocidad, ¿sí? El alcance mayor lo voy a encontrar siempre. Fíjense, voy a cambiar aquí a 40, ¿sí? Fíjense, se acerca, pero no es igual. Se acerca, pero no es igual, ¿sí? Me voy a bajar, lo voy a poner a 50, ¿sí? Y fíjense, se acerca, pero siempre aquí sigue apareciendo la línea amarilla y esta línea amarilla me está diciendo que a 45 grados todavía yo logré alcanzar un poquito más. Entonces, esta es una de las cosas que debemos aprender nosotros del tiro parabólico, que a 45 grados siempre vamos a tener el alcance más máximo. Sí, perdón, el alcance máximo, no más máximo, máximo. Entonces tenemos esta situación que estamos aprendiendo aquí, ¿verdad? Bien, vamos a ver una segunda trayectoria, la trayectoria B, que vamos a hacer ahora, vamos a cambiar la posición inicial para que vean ustedes cómo actúa el caso del cambio de la posición inicial y vamos a mantener los mismos ángulos, 55, 45 y 35, la misma gravedad y la misma velocidad, ¿no? Entonces, pues ya simplemente ejecutamos esto y entonces fíjense, ahora sí, no parten del mismo lugar las tres trayectorias, ¿no? Evidentemente, aquí sí ya se ve que el alcance máximo que yo tenía a los 45 grados lo puedo tal vez conseguir con lanzar un poquito más arriba con la misma velocidad y con el ángulo de 55, ¿verdad? Evidentemente, si yo me bajo en la posición inicial, pues no voy a poder localizar este punto jamás, ¿verdad? Entonces, bien, aquí vean el efecto que tiene el cambiar la posición inicial y cómo podemos tener una posición inicial negativa, ¿no? Muy bien, entonces, este es nuestro segundo ejemplo. Nuestro tercer ejemplo, la trayectoria C. ¿Qué vamos a hacer aquí? Entonces ahora vamos a cambiar la velocidad. Vamos a mantener los mismos ángulos de 55, 45 y 35, el mismo valor de la gravedad, pero ahora sí cambiamos la velocidad. Vamos a empezar con una velocidad de 100, 200 y 300 y con el ángulo, perdón, y con la posición inicial de 0, ¿no? Entonces, al hacer eso, pues es obvio, fíjense, aquí se ve muy bonito el tiro parabólico. Evidentemente esta es la de velocidad de 100, esta la de 200 y esta la de 300. Mientras más velocidad yo le imprima, obviamente más lejos va a llegar, ¿sí? Y obviamente si yo quiero el alcance máximo, tendría que imprimirle una velocidad máxima con un ángulo máximo, que sería el ángulo de 45 grados, y obviamente desde la posición inicial, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos estas tres gráficas que nos hablan del cambio que hay cuando nosotros cambiamos esta velocidad en el caso de estas trayectorias. Y pues bueno, se aprecian muy bien los movimientos parabólicos o las curvas parabólicas, ¿verdad? Las tres curvas que tenemos nosotros aquí, las pueden observar, la curvatura es negativa y eso pues, es obvio porque nuestra ecuación mantiene una curvatura negativa. Muy bien, vamos ahora a hacer variables todos, vamos a jugar con distintos valores y solamente vamos a mantener constante la gravedad, ¿no? Entonces, al hacer eso, pues lo que obtenemos, fíjense, ahí ya cambié todo, ¿no? Ya no inician todas desde cero, tienen distintos valores. Posición inicial de 100, 0, 300, velocidad de 150, 200, 180, ángulo de 73, 20 y 65. Y entonces, bueno, fíjense, aquí le estoy poniendo una opción que es la de plot range, porque si le pongo yo que me grafique todo, pues evidentemente no se va a alcanzar a ver justamente lo que fíjense, ahí sí se vería la gráfica. Evidentemente la escala pues ya aumentó porque pues el tiempo acá, la posición final, fíjense, fue de 2000 para el caso de la trayectoria azul. Por eso es que le habíamos dado ahí una escala pequeñita, ¿no? Muy bien, entonces vean el funcionamiento pues, del tiro parabólico de la ecuación de la trayectoria. Ahora vamos a cambiar la gravedad, fíjense, vamos a jugar con el cambio de la gravedad y entonces la vamos a hacer variable, vamos a considerar la gravedad de la Luna, la gravedad de la Tierra, la gravedad de Marte y bueno, si quieren ustedes jugar después con la gravedad de Júpiter, evidentemente la gravedad de la Luna es de 1.62 metros sobre segundo al cuadrado, la de la Tierra de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado,
y la de Marte es de 3.711 metros sobre segundo al cuadrado. Ya después veremos qué pasa con la de Júpiter, ¿no? Este, correcto. Entonces el ángulo, pues lo vamos a dejar a 45 grados el ángulo, que sería el alcance máximo, ¿sí? Y pues vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Sí. Entonces fíjense, todos prácticamente salen igual. Y entonces, pues aquí está la parte interesante, ¿verdad? Sí, esta sería evidentemente la curva en la Luna. El tiro parabólico tendría un alcance pues pequeñito de 2000. ¿Verdad? Aquí estamos corriendo el delta de X hasta 15.000, porque fíjense que aquí para el caso de Marte, pues me dio hasta 1400, ¿no? Entonces por eso pues tuve que aumentar el delta de R hasta 1500, ¿no? El delta de R, acuérdense que es la posición que tenemos acá, la posición en X, ¿no? Esta sería la curva para el caso de la Tierra, con la gravedad de la Tierra, la gravedad de la Luna y la gravedad de Marte. ¿Sí? Pueden ustedes agregar, si quieren, aquí la de Júpiter. Vamos a agregarla para que lo vean. ¿Sí? Entonces, el caso de Júpiter, vamos a dejar las mismas y solamente vamos a poner aquí la de 24.79. 24.79, todo lo demás, pero obviamente pues vamos a tener que aumentar aquí. Vamos a ver ahorita a dejarlo así. Y no sé, no se vio, déjenme ver que debería de aparecer por lo menos una línea. Ah, no sé, aquí está ya. Aquí están las tres, ¿no? Las, es la Luna, este, la Tierra, Marte y Júpiter. ¿Sí? Ahí están los valores de cada una de ellas, ¿verdad? Sí. Entonces tenemos 1.62, 9.81, 3.71 y 24.79. Ahí están las gráficas de los cuatro planetas bueno, los tres planetas más el satélite de la Tierra, que sería la Luna. Entonces ahí están los tiros parabólicos en cada una de ellas. ¿Correcto? Muy bien. Pues bueno, ya vimos cómo funciona la ecuación de la trayectoria y ahora vamos a platicar y vamos a hacer un análisis acerca de cuando tenemos el tiro simétrico. Entenderemos por tiro simétrico que nuestro sistema de referencia se encuentra ubicado justo donde comienza el movimiento del proyectil y el movimiento terminará justo a la misma altura, por lo que X0 y Y0 serán 0 y terminará la Y final cuando acabe el tiro será también 0. La X final no puede ser 0 porque va a tener un cierto alcance. Entonces, lo que vamos a hacer es justamente ver cómo funcionan estas cosas, ¿verdad? Entonces, fíjense. Tenemos las ecuaciones, entonces como ya hemos hecho que x0 y y0 valen 0, pues desaparece ese término independiente de nuestras ecuaciones y entonces la ecuación para la posición se convierte en esto, la ecuación para la velocidad, para la posición en y se convierte en esto y la ecuación para la velocidad en y se convierte en esto, ¿no? Entonces hemos visto que los parámetros iniciales, así como la aceleración, pueden ser positivos, negativos o cero incluso. También contamos con la ecuación de la trayectoria, la cual está dada por la ecuación 24, y entonces evidentemente pues ya quitamos el término de la y final y este delta de x pues lo vamos a manejar como delta de x o como x, como ustedes gusten, es prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces tenemos también nuestra ecuación para la trayectoria, ¿no? Entonces, tiempo en que alcanza su altura máxima el proyectil, ¿sí? Y el tiempo de vuelo, ¿no? El tiempo que alcanza su altura máxima se calcula suponiendo en la ecuación 23 que la velocidad y final es igual a 0, porque el objeto ya no continúa subiendo. Este punto es alcanzado cuando el valor de la rapidez inicial en la dirección vertical se iguala con el producto de la aceleración que tiene el sentido contrario a la rapidez y el tiempo. Y es etiquetado como el tiempo de la mitad del vuelo. Entonces por eso pusimos tiempo de la mitad del vuelo. Y entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Fíjense, de esta ecuación suponemos que este término vale 0. Como vale 0 porque alcanza la velocidad final
en y vale 0, entonces de aquí despejo el tiempo y este tiempo lo etiqueto como el tiempo de la mitad de vuelo. Y entonces este va a ser by0 entre g. ¿Sí? Como el tiro es simétrico, el tiempo que tarda en alcanzar su altura máxima corresponde a la mitad del tiempo que invertirá en recorrer la trayectoria completa. Luego entonces el tiempo de vuelo es calculado al multiplicar por 2 el valor del tiempo obtenido en la mitad de la trayectoria. Entonces el tiempo de vuelo es 2 veces este tiempo de vuelo. Y entonces me quedaría que esto es, y estas son dos ecuaciones, 25 y 26 son dos ecuaciones que nos pueden servir mucho, ¿verdad? Muy bien, la altura máxima se alcanza cuando en la expresión 22, ¿dónde está la expresión 22? Esta es mi expresión 22, ¿sí? Se alcanza cuando la expresión 22 es evaluada en el tiempo dado por la expresión 25. Entonces simplemente sustituimos en 22, que es esta, la expresión 25, que es esta. Entonces aquí me queda que y final es igual a by0 por by0 sobre g, porque eso es el tiempo, by0 sobre g, menos un medio de g por by0 sobre g al cuadrado, porque así lo dice mi expresión 22, menos un medio de g por el tiempo al cuadrado. Y muy bien, entonces hacemos el álgebra, esta by0 por by0 me queda una by0 al cuadrado, y aquí me queda menos un medio de g, y aquí me queda by0 al cuadrado sobre g al cuadrado, que se cancela con esta g, me queda g al cuadrado, y entonces este término que aparece aquí, pues es la mitad de este término que yo tengo aquí. Este término es un término entero, y este término es el mismo término, nada más que está dividido entre 2. Por eso digo que es la mitad. Por lo tanto, si a un entero le quito la mitad, 1 menos un medio, me queda un medio, ¿no? Entonces me queda un medio positivo. Esta sería la y final, o sería la altura máxima alcanzada por la partícula. Ahora, si sustituyo yo lo que vale la by0, la by0 es b0 al cuadrado por el seno cuadrado de teta 0, y entonces esta expresión, que es la expresión 29, es la expresión que me permite obtener, fíjense, ya en términos de quién, de la velocidad inicial, del ángulo inicial y del valor de la gravedad. Me permite obtener cuánto vale la y final de la partícula. Muy bien. Alcance a la altura máxima, que es la posición en X. Entonces, el alcance a la altura máxima, pues lo evaluamos justamente en ese mismo tiempo, ¿verdad? En el tiempo que calculamos la altura máxima. Entonces, la posición final debe ser la Bx0 y lo multiplico por la by0 entre g. B0 al cuadrado por el coseno de teta 0, que es lo que implica la bx0, sería b0 por coseno de teta 0, pero la by0 es b0, por eso me queda un b0 al cuadrado, por el seno de teta 0 dividido sobre g. Entonces, esta sería la posición en X, es decir, cuando la partícula alcanza su altura máxima, aquí se queda suspendida en su altura máxima, la posición en X que ha recorrido la partícula la podemos encontrar por medio de esta expresión. Si ustedes lo observan, depende de la velocidad inicial al cuadrado, depende del ángulo inicial y depende de la gravedad. Como el tiro es simétrico, entonces aquí estaríamos recorriendo la mitad de la trayectoria. El doble de esta expresión me daría el alcance máximo en X, ¿sí? Por lo tanto, la X final, para distinguirla de la X final que yo tengo aquí, la X final que va a ser R se conoce como el alcance, pues es simplemente multiplicar esta expresión, multiplicarla por 2. Entonces, al multiplicarla por 2 tenemos esto. Y entonces tenemos ya el alcance máximo para la partícula. Esta sería la posición, digamos, en la que golpearía el suelo cuando ya regresó a su posición inicial en Y. Pero entonces la posición en X que alcanzaría sería justamente esta. Correcto. Entonces ahora, es posible, en las expresiones 30 y 32 es posible utilizar una identidad trigonométrica. Fíjense que aquí me parece el producto de un coseno de teta y un seno de teta, ¿sí? Entonces, cuando me parece el coseno de teta y el seno de teta, yo puedo utilizar la siguiente identidad trigonométrica. Nosotros sabemos que el seno de A más B es igual al coseno de A por el seno de B más el seno de B por el coseno de A.
Ahora bien, cuando el ángulo es el mismo, en este caso A y B son iguales, lo que tengo es que aquí yo tengo el seno de A más A, que sería 2 veces A, y entonces tendría el coseno de A, seno de A, más el seno de A, coseno de A. Y entonces es lo que tengo aquí, coseno de A, seno de A, más seno de A, coseno de A. Pero como estos dos son iguales, tengo 2 veces el coseno de A, seno de A. Y entonces he encontrado una identidad trigonométrica que me dice que el seno de 2 veces A es igual a 2 veces el coseno de A por el seno de A. Si nosotros observamos esta expresión, aquí yo tengo 2 veces el coseno de teta 0 por el seno de teta 0, que se parece a este término que tengo aquí. Pero como este término que tengo aquí, tengo esta identidad trigonométrica, yo puedo sustituir este 2 coseno de teta 0, seno de teta 0, por el seno de 2 veces teta 0, multiplicado por B0 entre G. Evidentemente es un simple truco trigonométrico para tratar de hacer que la ecuación se vea pues, más reducida, pues más bonita, ¿verdad? Entonces, si ustedes ocupan esta expresión u ocupan esta expresión, no hay problema. Les va a dar exactamente el mismo resultado porque seno de 2a es exactamente igual a 2 veces coseno de a seno de a. Entonces no hay problema. Evidentemente la expresión que tenemos aquí para la x final, es decir, la posición a cuando alcanza su altura máxima, pues simplemente me queda exactamente igual, pero ahora dividida sobre 2, ¿verdad? Sí, porque aquí yo solamente tengo el coseno de teta 0, seno de teta 0, que es esto, y entonces me quedaría b0 cuadrado seno de 2 veces teta 0 sobre 2g, y esta es la expresión para quién, para r medios. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, pues este es el análisis que podemos hacer y sí vale la pena que ustedes tomen en cuenta que estas expresiones, fíjense, la expresión para el tiempo de la mitad del vuelo, la expresión para el tiempo total de vuelo, la expresión para la X final, la expresión para la R y la expresión para la R medios, ¿sí? Estas expresiones son válidas única y exclusivamente cuando tengo un tiro simétrico. Yo debo de garantizar que el tiro sea simétrico para poderlas utilizar. Si no garantizo que el tiro sea simétrico y las utilizo, puedo cometer errores. Eso debe quedar muy claro. Entonces, por eso estoy haciendo una distinción entre el tiro simétrico y el tiro no simétrico. Ahora bien, el tiro no simétrico implica que el inicio del movimiento del proyectil no comienza en el origen del sistema de referencia y que tampoco termina a la misma altura en que fue lanzado. Esta clase de tiros ocurre principalmente en los deportes de pelota. En las expresiones dadas de la 20 a la 36 pueden ser de utilidad, pero hay que trabajarlas con prudencia. Sin embargo, es recomendable mejor el uso de las ecuaciones 7 a 10 y 13 bajo el siguiente esquema. Aquí lo que voy a hacer, voy a resolverles un problema, y el problema es el siguiente. Una piedra es lanzada desde lo alto de un acantilado con una velocidad inicial de 23 metros sobre segundo, dirigida a un ángulo de θ igual a 18.3 grados por debajo de la horizontal. Si la altura del acantilado es h igual a 46 metros, ¿cuánto tiempo tardará en alcanzar el suelo? ¿Cuáles serán las componentes horizontal y vertical de su velocidad justo antes de golpear el suelo? ¿Y a qué distancia horizontal caerá? Muy bien, este es el problema, ¿verdad? Entonces, fíjense, lo que hago aquí, digo, ya había dibujado yo anteriormente, lo que estoy haciendo aquí es simplemente decir dónde se encuentra el dibujo que yo ya había hecho. Le estoy diciendo que me cambie de directorio porque el directorio que tenía por default es el directorio que maneja matemática, y lo estoy redireccionando al directorio donde tengo mi dibujo. Y entonces, pues aquí tengo yo mi dibujo, pero ahorita si lo ejecuto, como eso lo hice en otra computadora, si lo ejecuto ahorita voy a perder el dibujo que yo ya tengo aquí, entonces no lo voy a ejecutar porque no me traje el dibujo para poderlo ver. Pero entonces aquí ya tengo el dibujo, ¿no? Entonces por eso no lo voy a ejecutar para que ustedes vean el dibujo.
Entonces, fíjense aquí, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos teniendo aquí, yo pongo mi sistema de referencia, este es mi eje X, este es mi eje Y. Lo que estoy diciendo es que todo lo que se mueve en esta dirección es positivo porque esta y estas son positivas. Todo lo que se mueve en esta dirección es negativo. Si me muevo en esta dirección, tendría la dirección en X negativa, la dirección Y positiva. Si me muevo en esta dirección, tendría la posición en X positiva, pero la dirección en Y negativa. Como estoy colocando aquí mi sistema de referencia, por lo tanto quiere decir que mi posición en Y va a ser negativa. ¿Sí? Entonces estoy lanzando hacia abajo porque el problema me dice que es un ángulo de 18.3 grados por debajo de la horizontal. Entonces el ángulo es θ 0 y está por debajo de la horizontal y la velocidad inicial que le estoy imprimiendo va hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la trayectoria aquí, este es un esquema, no es la trayectoria completa. Así es como yo me debo de imaginar que debe ir la trayectoria de la partícula, viene cayendo la trayectoria de la partícula, y entonces aquí lo que yo puedo observar es que fíjense, la velocidad en cualquier punto va a ir cambiando, y Bx y By son las componentes de la velocidad, ya no velocidad inicial, la velocidad inicial es la que tenía en este punto, y esa la conozco y sé que es constante en este punto, pero una vez que yo lo suelto, la partícula empieza a moverse, entonces su velocidad va cambiando de acuerdo a la ecuación que ya vimos para la velocidad. Las componentes de la velocidad va cambiando y cuando golpea el piso, sus componentes de la velocidad van a ser distintas porque tengo la velocidad final. Entonces, la velocidad debe ser tangente a la trayectoria y aquí puedo observar claramente mi posición perdón, mi trayectoria que lleva una trayectoria con curvatura negativa. La Y final que alcanza la conozco. Me están diciendo que el acantilado mide 46 metros, pero como lo estoy midiendo a partir de aquí, esta distancia tendría que ser negativa porque estoy midiendo hacia abajo, ¿sí? Entonces, y la velocidad en Y tendría que ser negativa también. La velocidad en X es positiva porque la velocidad en X apunta en el sentido positivo de mi eje X. Bien, espero que haya quedado claro la explicación de la gráfica. Y entonces, bueno, pues aquí dice, ¿no? Que la figura nos indica todo lo necesario para poder resolver el problema, ¿no? Las líneas rojas indican el sistema de referencia seleccionado que está colocado a partir de donde comienza el tiro. Ya explicamos lo de los signos positivos, ahí lo dejo escrito para que ustedes lo vean, ¿no? Entonces, y explicación de los sentidos de las componentes, ¿no? Entonces, fíjense, en la siguiente tablita nosotros escribimos condiciones iniciales, condiciones finales y parámetros, ¿verdad? Entonces escribo, condiciones iniciales son x0, y0, bx0, by0. ¿Cuánto vale la x0? La x0 vale 0. Aquí estoy al inicio. Al tiempo t igual a 0, eso vale. ¿Cuánto vale la y0? Aquí estoy al inicio, vale 0. ¿Cuánto vale la BX0? La BX0 la calculo con el dato que me dan, velocidad y ángulo. B0 son 23, ángulo 18 es 23 por el coseno de 1830, me da 21.84. Y 23 por el seno de menos 18 me da menos 7.23. Por eso es que la velocidad en Y es negativa. Estos parámetros que están aquí los conozco. La X final, pues evidentemente la X final es la que tendría cuando golpea el piso. No la conozco, esta es mi incógnita. Por eso la puse en rojo para que la vean, no la conozco. La Y final sí la conozco, que es la altura del acantilado, menos 46 metros. Por eso la pongo en negativo, ¿sí? La velocidad final en X sí la conozco porque esa no cambia, esa siempre va a ser igual, va a ser la misma velocidad final. Entonces no varía la velocidad final. Y la gravedad la conozco y lo que no conozco tampoco es el tiempo que tarda en caer aquí. Entonces fíjense, estas son las incógnitas que corresponden a las preguntas que me está haciendo el problema. ¿Cuáles serían las componentes horizontal y vertical de su velocidad justo al pegar? Conozco la velocidad inicial, perdón, la velocidad final en X, pero no conozco la velocidad final en Y, por eso es una incógnita. Segunda pregunta, ¿a qué distancia horizontal caerá? ¿A qué distancia horizontal caerá? Es la X final. Y no me la piden, pero el tiempo pues no lo conozco. Si ustedes observan, tengo tres ecuaciones
y 3 incógnitas, lo cual hace que mi sistema sea un sistema verdaderamente resoluble. Entonces, vamos a resolverlo, ¿verdad? Correcto. Para resolverlo, ¿qué vamos a hacer? Pues para resolverlo tenemos entonces que escribir nuestras ecuaciones, ahora ya en términos de lo que conocemos y con los signos adecuados, ¿verdad? Entonces, fíjense, conozco la x0 y la y0 las quitamos, la bx final la conozco, aquí está, ¿sí? Y aquí está, es positiva, el tiempo ya aparece, y tengo aquí que mi y final va a ser negativa, por eso le pongo el signo negativo, mi by inicial va a ser negativa y la gravedad es negativa y entonces por eso aparecen aquí los signos, ¿verdad? Entonces, la ecuación 38 pues no nos va a ser de mucha utilidad. La ecuación 37 que nos debería dar el alcance no es posible evaluarla porque no se conoce el tiempo. Necesito conocer el tiempo aquí para poder evaluar esta ecuación. La 40 también necesito saber el tiempo para poder evaluar la y final. Conozco la b, y inicial y conozco la g, pero no conozco el tiempo. Y la única ecuación en la que conozco todo excepto el tiempo es justamente esta ecuación. Conozco la y final, conozco la by inicial, conozco la gravedad, el 1/2, pero no conozco el tiempo. El único parámetro que no conozco aquí es el tiempo y por lo tanto, como no conozco el tiempo, tengo que resolver esta ecuación. Al resolver esta ecuación, evidentemente lo que tendría yo que hacer es resolver una ecuación cuadrática en el tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo la voy a resolver? Pues evidentemente pues por la chicharronera, la conocen ustedes desde la secundaria. Y entonces simplemente aquí vamos a poner los términos, ¿verdad? Este término lo pasamos de este lado, me va a quedar un 0, y entonces el término A, que es el que acompaña al término cuadrado, es un medio de G, ¿sí? El término lineal que acompaña a la BY0 es 7.22, y el término independiente, que es el término que aparece aquí, como lo pasé de este lado, se convierte en positivo, es de 46. Ahora fíjense, aquí yo evalúo la ecuación, dice aquí, resolver, solve es la función, evaluar, y esta es mi ecuación cuadrática, el término independiente C, el término lineal B y el término cuadrático A. Estoy poniendo cuánto valen esas constantes. En este caso, fíjense, aquí estoy manteniendo los signos que aparecen en mi ecuación, ¿sí? Por lo tanto, los valores de los coeficientes tendrían que ser todos positivos, ¿sí? 46, que es positivo porque este término que era negativo pasó del otro lado como positivo. B, que vale la velocidad inicial, que es de 7.22, y el término de un medio de G, que sería 9.81 sobre 2. Entonces, evaluamos esta expresión y me arroja este resultado. Me da dos tiempos, evidentemente tiene que darme dos tiempos. El tiempo negativo no le voy a hacer caso porque como estoy resolviendo un problema de física, el tiempo negativo, aunque es matemáticamente consistente el resultado, pero físicamente no tiene sentido. Por lo tanto, el único tiempo que me va a ser de utilidad es el tiempo positivo que aparece aquí. Quiere decir que 2.4136 es el tiempo que yo necesito calcular. Es el tiempo que le invertirá a la partícula moverse desde aquí hasta acá, hasta llegar aquí. 2.4136. Como ya calculé el tiempo, pues entonces ahora fíjense, ya lo pongo acá. Y entonces en mi tablita ahora ya tengo dos incógnitas que son muy fáciles de resolver con las ecuaciones 37 y la ecuación 40. La ecuación 37, como ya conozco el tiempo, pues entonces simplemente sustituyo la velocidad inicial para la X y la multiplico por el tiempo para resolver la ecuación. Aquí tengo yo mi ecuación, aquí la evalúo y entonces pues simplemente hago mi ecuación y la evalúo aquí y entonces me dice, aquí perdón me faltó un cero para que me lo pueda ejecutar y entonces ahí está, me dice que es de 52.6344, me quedo con el 63, aquí trunco y solamente me quedo con el 63 y entonces ahora ya conozco mi posición final. Mi posición final es de 52.63 metros. Correcto, ahora me falta calcular la velocidad inicial y entonces para calcular la velocidad inicial
¿sí? Acá tengo mi expresión para la velocidad menos BY0 menos G por el tiempo. Esto me va a dar mi posición final. Y le evalúo en BY0. BY0 es de 7.22. Ya solamente le evalúo en 7.22 porque el signo negativo ya lo tiene aquí. Y lo mismo la gravedad le evalúo en 9.81 porque el tiempo ya lo tiene aquí. Y el tiempo, perdón, porque el signo ya lo tiene aquí. Y el tiempo lo evalúo en 2.41, que fue el tiempo que nosotros estamos manejando para calcular esto, ¿no? Entonces, pues simplemente evaluamos esta expresión y evaluamos esta expresión y me da una velocidad final de menos 30.8621. Nuevamente truncamos y nos quedamos con las últimas dos, con las primeras dos cifras después del punto. Como la tercera cifra es 2, entonces nos quedamos con el 86 y ya tengo cuánto vale la velocidad final. Por lo tanto, yo puedo escribir mi vector de velocidad final de la siguiente manera. El vector es igual a Bx final en la dirección Y menos By final en la dirección J, lo cual implica que es 21.84, que es la velocidad que yo llevo al final en la dirección X, menos 30.86 menos 30.86 en la dirección J. Quiero calcular la magnitud del vector, elevo este término al cuadrado, elevo este término al cuadrado, lo elevo al cuadrado y me da una magnitud de 30.81 metros sobre segundo. Calculo la orientación, el ángulo, evidentemente podemos observar de nuestro dibujo que el ángulo con el que llegaría es un ángulo que estaría por debajo de la horizontal, estaría es decir en el cuarto cuadrante, y entonces para dar el ángulo de manera levógira, entonces simplemente hacemos el arco tangente de menos 30, es la componente de la velocidad y, la componente de la velocidad x, y el ángulo que me da, acuérdense que este ángulo en matemática me lo va a dar en radianes, entonces yo lo tengo que convertir a grados, y al convertirlo a grados y sumarle los 360 porque se encuentra en el cuarto cuadrante, entonces lo que tengo es un ángulo de 305.29 grados. Esto no me lo pidió el problema, pero pues ustedes ya lo saben hacer porque ya saben trabajar vectores, porque ya aprendieron a trabajar al menos magnitud y orientación del ángulo, ¿verdad? Muy bien, vamos a hacer la verificación. Entonces escribimos nuestra ecuación de la parábola, de la trayectoria. En este caso, si tenemos una posición inicial, que la vamos a poner que sería 0, ¿sí? Porque es donde está nuestro sistema de referencia. Entonces, fíjense, aquí tengo la ecuación de la trayectoria, ahí la ejecuto mi ecuación de la trayectoria y evalúo con los datos. B0 con una velocidad de 23 metros sobre segundo al cuadrado, con una gravedad de 9.81 y con un ángulo de 18.3 grados. Evalúo, ¿sí? Y ahora fíjense, yo lo que hice fue graficar el punto final de 52.63, 52.63, que es la posición final, y menos 46, que sería la posición final en Y, menos 46, lo que estamos graficando en este punto. Aquí estoy diciéndole, hazme una gráfica, plot, hazme una gráfica del punto que tiene coordenada 52.63 en X, menos 46 en Y. Grafícamelo, este es el estilo que le estoy dando al punto, que lo haga grandecito y que le ponga el color rojo, y a esta gráfica le estoy diciendo que no me la despliegue, sino que se le asigne a un nombre, y esta gráfica que me está evaluando la expresión que yo tengo, que es la ecuación de la trayectoria, le estoy dando el nombre de 1, y al final le estoy diciendo ahora muéstrame las dos gráficas. Ya que me muestra las dos gráficas, ¿qué es lo que observo? Que me muestra la trayectoria, esta sí es la trayectoria real, punteada, parte desde cero, desde la punta del acantilado, aquí estaría el acantilado, con una velocidad, con un ángulo de 18 grados hacia abajo, se va moviendo la trayectoria y al llegar al final, que es donde golpea el piso, golpearía el piso precisamente en 52.63 y menos 46 metros, con una velocidad de 305.29 metros sobre segundo al cuadrado y una orientación de una velocidad de 37.81 metros sobre segundo al cuadrado y una orientación de 305.28
grados. Como ven, esto es todo lo que ustedes necesitan saber del movimiento parabólico, del tiro parabólico, y evidentemente, pues con esto concluiríamos la clase relacionada con el movimiento parabólico. Les dejo las dos cosas, les dejo bueno, las tres cosas. El video, les dejo el documento de matemática para aquellos que tengan matemática o quieran descargar matemática, y les dejo también el PDF para que puedan estudiarlo y analizar las cosas. Nos vemos en la siguiente entrega.